Muy buenos días, compañeros, mi estimada doctora. Nuestro grupo está conformado por la profe Rosmira, la profe Ana Paola y mi persona, Ornaldo Blanco. En el día de hoy venimos a compartir con ustedes la temática relacionada con la creatividad como manifestaciones diferenciadas de capacidades cognitivas en la teoría de las inteligencias múltiples. La teoría de las inteligencias múltiples es pertinente señalar que los modelos educativos tradicionales han privilegiado la condición reduccionista de la inteligencia, centrada principalmente en el coeficiente intelectual, limitando así la comprensión de la diversidad cognitiva de los estudiantes. Desde esta perspectiva, Garden propone que la inteligencia debe ser o se debe entender como la capacidad de resolver problemas o crear productos valorados en contextos culturales, lo cual implica reconocer múltiples formas de desarrollo cognitivo. Por consiguiente, surge la necesidad de replantear los enfoques pedagógicos para incorporar la creatividad como eje transversal en el aprendizaje, considerando su relación con diversas inteligencias humanas. En primer lugar, la teoría de la inteligencia múltiple plantea que el ser humano posee diversas formas de inteligencias. Asimismo, Garge sostiene que estas inteligencias representan distintas formas de interacción con el entorno, lo que implica significativamente la comprensión del aprendizaje humano. Existen diferentes tipos de inteligencia. Tenemos la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal, kinestésica, la interpersonal y la intrapersonal y la naturalista. Estas inteligencias representan diferentes formas de procedimiento cognitivo y de interacción con el entorno. Ahora bien, la creatividad como capacidad cognitiva, por otra parte, esta creatividad es concebida como la capacidad de generar ideas originales y útiles en el contexto específico. En este sentido, Runco y Giger la define como la producción de ideas que son simultáneamente novedosas y útiles. De esta manera, la creatividad no es homogénea, sino que se manifiesta de formas diferenciadas según el tipo de inteligencia predominante en cada individuo, evidenciándose en ámbitos como la escritura, la música, el arte o la innovación científica. En consecuencia, la creatividad puede manifestarse de manera diversa según la inteligencia predominante en cada individuo. Y ahora me permito darle el paso a la profe Rosmira, que va a continuar con los ejemplos de la creatividad según el tipo de inteligencia. Continuando con lo que dice mi compañero, con los ejemplos de creatividad según el tipo de inteligencia, hoy quiero hablarles sobre algo muy importante y es cómo la creatividad no es igual en todas las personas, sino que depende del tipo de inteligencia que cada uno posee. Porque sí, todos somos creativos, pero de diferentes maneras. Por ejemplo, nosotros encontramos a diario estudiantes con una inteligencia lingüística que expresan su creatividad escribiendo cuentos, narrando historias o incluso hablando con mucha facilidad. Son esos niños que imaginan, inventan, comunican ideas de forma muy original. También encontramos la inteligencia musical, donde la creatividad se refleja en la capacidad de crear canciones, seguir ritmos y aprender a través de la música. Seguramente hemos visto los estudiantes que recuerdan mejor un tema cuando lo convierten en canción. Ahí está la creatividad en acción. Ahora bien, en la inteligencia espacial la creatividad aparece en los dibujos, en los esquemas, en los colores. Aquí los estudiantes entienden mejor cuando pueden visualizar la información. Y por otro lado, en la inteligencia lógico-matemática, la creatividad no es solo resolver ejercicios, como muchos pensamos, sino encontrar nuevas formas de solucionar problemas, pensar diferente y proponer ideas innovadoras. Y finalmente, la inteligencia corporal, donde la creatividad se expresa a través de qué? A través del movimiento, como en el teatro, la dramatización. Es decir, que se aprende haciendo. Ahora, si unimos todas esas formas de creatividad, llegamos a algo muy importante, la convergencia epistemológica. Esto significa que el conocimiento no es único, que no todos aprendemos igual y que no existe una sola forma de entender la realidad, que el aprendizaje es diverso, depende del contexto, de las experiencias, pero sobre todo de cada persona. Por eso el estudiante deja de ser un receptor pasivo y se convierte en un protagonista activo
de su propio aprendizaje. Y para comprender esto, aparecen las llamadas resonancias metodológicas, es decir, la forma en que investigamos estos procesos. Por ejemplo, los estudios de caso, estos analizan situaciones reales. Las entrevistas nos permiten conocer experiencias personales, la observación que nos muestra cómo actúan los estudiantes en su entorno y el análisis narrativo que interpreta sus historias. Estos métodos son clave. ¿Por qué? Porque nos permiten entender la creatividad no solo como un resultado, sino como un proceso vivo y dinámico en el contexto. La creatividad se manifiesta de muchas formas, el conocimiento es diverso y comprenderlo requiere una mirada mucho más amplia e integradora. Ahora continúa mi compañera Ana con las implicaciones prácticas en investigación social y potencialidades heurísticas. Después de lo que han compartido mis compañeros, me gustaría cerrar este tema enfocándome en dos aspectos claves. El primero, las implicaciones prácticas. El segundo, las potencialidades heurísticas que tiene esta perspectiva para la investigación. Primero, hablemos de esas implicaciones prácticas de la investigación social. Esta perspectiva no se queda simplemente en algo teórico, sino que tiene aplicaciones concretas, por ejemplo, en el ámbito educativo, que es donde nosotros nos desenvolvemos. ¿Qué permite esta perspectiva? Permite analizar cómo los estudiantes desarrollan distintas formas de creatividad en el aula. Es algo que vemos a diario. No todos aprenden igual. Algunos lo hacen de forma más visual, otros más lógica, y otros a través del lenguaje o la interacción con los demás, las relaciones que tienen uno con el otro. Tal como lo manifestó o lo expresó mi compañera anteriormente de una forma un poquito más amplia. En cuanto a la innovación social, esta mirada facilita comprender cómo las comunidades generan soluciones creativas frente a esos problemas colectivos. Muchas veces estas soluciones surgen precisamente de la diversidad de ideas y formas de pensar de cada individuo. Cada uno hace su aporte, lo que permite una riqueza muchísimo mayor. En los estudios culturales, esta perspectiva ayuda a comprender los procesos de producción artística y la creatividad colectiva, reconociendo la influencia que tiene ese contexto social en la forma en la que las personas crean. Ahora bien, más allá de estas aplicaciones, también es importante hablar de sus potencialidades heurísticas. Cuando articulamos, mezclamos la creatividad con las inteligencias múltiples, obtenemos una herramienta muy poderosa para la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque nos permite analizar diferentes formas en que las personas expresan sus pensamientos. No existe una forma única de ser inteligente o creativo, sino que existen muchas. Esta perspectiva también ayuda a comprender mejor las diferencias en los procesos de aprendizaje, mostrando que cada persona construye conocimientos de forma distinta. Otro punto clave es que esta facilita el estudio de la creatividad en distintos contextos culturales, donde ese aspecto creativo puede tomar formas diferentes, formas diversas, según el entorno en el que se encuentre ese individuo. Finalmente, también permite ampliar la manera en que interpretamos la producción de conocimiento, permitiéndonos reconocer múltiples formas válidas de entender y crear. Esto que le permite al investigador crear esas múltiples posibilidades de explorar diferentes manifestaciones de la creatividad en los fenómenos sociales. En conclusión, la teoría de las inteligencias múltiples amplía nuestra comprensión de la cognición humana, cómo conoce o cómo entiende el ser humano, al reconocer la diversidad de capacidades intelectuales. Dentro de este marco, la creatividad no es una sola, sino una expresión que cambia según cada persona y cada contexto.
Esto nos permite analizar en los procesos de aprendizaje, conocimiento e innovación desde una perspectiva un poco más amplia y más cercana a la realidad social y actual. De esta manera, nosotros damos por terminado esta temática. Agradecemos su atención y esperamos que este recorrido haya contribuido a ampliar la comprensión sobre la relación entre la creatividad y las inteligencias múltiples. Los invitamos a seguir reflexionando sobre estos temas que son muy importantes dentro de nuestra labor docente. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien.